Hola, mi nombre es Andrés Lobo Guerrero y hago parte del equipo de John Maxwell. Siempre que pensamos en líderes, debemos estar pensando en quiénes son esos líderes, cómo podemos llegar a ser mejores líderes. Y resulta que a nivel mundial hay un grupo de gente que se ha destacado históricamente por ser grandes líderes. Los militares son grandes estrategas. Y a mí personalmente siempre me ha gustado estudiar la estrategia militar. Me parece que hay muchísimo por aprender de ahí. Entonces, he tomado la decisión de seguir ciertas frases que han utilizado militares muy reconocidos a nivel mundial para poder sacar de ahí las lecciones de liderazgo que podemos estar necesitando. Entonces, una de las personas que vamos a estudiar, miren este libro de bolsillo, escrito por Winston Churchill. Son las memorias de la Segunda Guerra Mundial de Churchill. Y de ahí he extractado varias frases que me parece que son importantes. En esta serie vamos a estudiar frases de George Patton, vamos a estudiar frases de Montgomery, que era el mariscal de campo del ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a estudiar frases de Napoleón, como no mencionar siquiera una frase de Napoleón cuando se habla de estrategia militar, y unos más modernos, por ejemplo Colin Powell, por ejemplo Norman Schwarzkopf, el que fue general durante la Guerra del Desierto, que luchó en el ejército americano. Entonces, son todos militares que han tenido magníficas frases que podemos, o de las cuales podemos extractar muchísimo acerca del tema del liderazgo. Entonces, empecemos. Hoy vamos a empezar con una frase del general George Patton. Él decía: nunca le diga a la gente cómo hacer las cosas. Dígales lo que hay que hacer y los sorprenderán con su ingenio. Es buenísima. Dígale, que nunca le diga a la gente cómo hacer las cosas, dígale lo que hay que hacer y los sorprenderán con su ingenio. Es muy buena. Los jefes, los gerentes tienen la mala costumbre de decirle a la gente exactamente qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y ahí es donde se equivocan. Los buenos líderes no deben decirle a la gente exactamente cómo hacer las cosas. Esos son los que hacen micromanagement o microgerencia. Y eso es lo que más le disgusta a los empleados, es lo que más le disgusta a los que son líderes en potencia. Entonces, ¿qué puede uno hacer realmente para impulsar ese liderazgo en las empresas? Hay que transmitirle la visión a la gente de lo que uno quiere lograr como líder y dejar que la gente llegue y desarrolle con su propio ingenio, con su propia creatividad, esas ideas. Entonces, ¿qué debe uno hacer? Básicamente, pasarle la responsabilidad a la gente una vez que ya se les ha dado la visión. Y una vez que ya tienen ellos la responsabilidad, darles la autoridad para que lleven a cabo esa misión que se les está encomendando. Cuando ya lo han hecho, cuando ya tienen la responsabilidad, cuando ellos ya tienen la autoridad para llevar a cabo esa responsabilidad, lo siguiente es decirles: cuéntenme en qué van. Eso es pedirle a la gente que rinda cuentas. Entonces, si se dan cuenta, una buena delegación de trabajo consiste en pasar la visión adecuadamente, luego darle la responsabilidad a los subalternos, enseguida darles la autoridad para que lleven a cabo y finalmente pedirles que les rindan cuentas para saber que todo va de acuerdo a lo esperado. Entonces, ahí los dejo con esta primera frase del general George S. Patton: nunca le diga a la gente cómo hacer las cosas, dígale lo que hay que hacer y lo sorprenderán con su ingenio. Esta es la primera muestra de una serie que vamos a hacer sobre estrategias militares o estrategas militares con sus distintas frases. Hoy vimos la primera de ellas, seguramente va a ser una serie de unos 5 o 6 videos. Entonces, si les gusta lo que los estrategas militares les pueden aportar en materia de liderazgo, dejen un like aquí abajo. Entonces, muchas gracias, bienvenidos al canal. Si se registran ahí en la campanita, cada vez que subamos un nuevo video, ustedes van a poder ser los primeros en verlo. Muchas gracias. Chao, chao. Mi nombre es Andrés Lobo Guerrero y hago parte del equipo de John Maxwell.